Bien, buenas tardes a todos y a todas. Antes de iniciar este conversatorio, algunas cuestiones prácticas. Vamos a hacer correr una lista para donde ustedes se puedan anotar. Pues les pedimos el nombre, el correo electrónico para tener contacto con ustedes y después podemos tener futuros encuentros donde podemos invitarlos, ¿ya? Entonces vamos, aquí dentro de esta carpetita hay una lista para que puedan ir firmando. No sé si me paso el lápiz. ¿Tiene el lápiz? Pero por si acaso. Por si acaso, sí. Bien. Me tocó hacer la introducción a este conversatorio y presentar, digamos, a las dos profesoras que me acompañan acá en esta mesa. Bueno, y decir brevemente, también no me quiero extender mucho en por qué, cuál es el sentido de hacer este tipo de encuentros, de hacer este conversatorio y haber invitado a la profesora Rayén Troza. Bueno, en parte esta actividad se enmarca dentro de lo que nosotros queremos, digamos, resaltar o queremos dar importancia dentro de la formación de los futuros profesores, lo que es la formación inicial docente, a lo que son las instancias de formación práctica, ¿no? Lo que es la formación práctica y sobre todo pensamos que el hecho de que ustedes como futuros profesores, como personas también que están ejerciendo la docencia en algunos casos, es importante resaltar y conocer, digamos, y saber cuál es la importancia de la formación práctica, porque todos sabemos, y creo que en eso estamos de acuerdo, a lo menos yo lo he experimentado a través del tiempo, con la experiencia trabajando con estudiantes de pedagogía, y como profesor también, como docente, por supuesto, en mi experiencia como docente, lo fundamental que es la formación práctica en los profesores. Yo diría que es el centro, digamos, el núcleo, el eje de lo que es el desarrollo profesional docente, y cómo los profesores, digamos, van de alguna forma eh, conjugando, van conciliando todos los conocimientos teóricos que tienen, los conocimientos sobre la didáctica, de cómo se enseña, y los conocimientos también sobre su estudiante y el contexto donde tienen que enseñar. Todos esos saberes, digamos, se ponen en juego, digamos, en la sala de clase, en la práctica. Así que por eso consideramos que conocer experiencias de otros docentes, y sobre todo docentes que han tenido experiencia en otros contextos culturales, en otras latitudes, es valioso. Es valioso, digamos, para la formación de los futuros profesores y también, por qué no decirlo, para los profesores que también están en ejercicio. Así que eso nomás quería decirlo como unas palabras para contextualizar, para darle un marco a esta actividad. Bien, les voy a presentar entonces, voy a leer algunas cosas muy breves sobre el currículum de la profesora Rayén Troza Vázquez. Ella es chilena, nació en Chillán, en el sur de Chile, que actualmente vive desde el año 2018 en Minnesota, Estados Unidos. Ella, en referencia a su estudio, ella estudió pedagogía en español en la Universidad de Concepción. Chile, realizó estudios de posgrado, tiene un magíster en literatura hispánica en la Universidad de Concepción, y un magíster en didáctica de la literatura en la Universidad de La Rioja, en España. En relación a su experiencia laboral, podemos destacar que ella se ha desarrollado como docente en la asignatura de lenguaje y comunicación, y lengua y literatura, como profesora escolar de enseñanza media en Chile y en Estados Unidos. Además, imparte clases de español nivel 2, eso en Estados Unidos, ¿correcto? Y actualmente trabaja en una escuela pública de Minnesota. Esa es principalmente
va a ser el centro de nuestra conversación y conocer su experiencia en lo que es la educación pública estadounidense. Además, y eso también es una parte muy importante de su experiencia, es su rol como divulgadora en las redes sociales de lo que es la educación y la enseñanza, y haciendo hincapié sobre todo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y tiene ahí tiene Facebook, el Instagram, que creo que es el más conocido de ella. Y bueno, ahí algunos van a detalle, digamos, también cómo ha sido su experiencia en las redes sociales y cómo se inició también en esas instancias. Bien, para este diálogo, le voy a dejar con ustedes a la profesora Valle y a la profesora de la carrera de Pedagogía de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, la profesora Marcela Cubillo, quien va a dialogar, va a dirigir el conversatorio con la profesora Rayel Nostroza. Después, por supuesto, al finalizar, como lo dice esta instancia, es un conversatorio, al final vamos a dar tiempo para que ustedes puedan hacer las consultas que ustedes quieran a la profesora Rayel y iniciar un diálogo que esperamos que sea la parte central de este encuentro. Marcela. Ok, muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, creo que corresponde decirlo. Muchísimas gracias, Rayel, por haber aceptado la invitación. Cuando se dan estas instancias, yo como profesora siempre acostumbro a contar brevemente cómo nacen estas instancias, porque de lo contrario, uno tiende a creer que todo se mueve en altas esferas inalcanzables. El vínculo con Rayel nació en pandemia, como a muchas personas les ocurrió. Hay gente que encontró el amor, gente que encontró la mascota, yo sé que a través de páginas de animalitos encontraron mascota, en fin, y vía redes nos conocimos. Yo en pandemia hice un Instagram, que muchos lo ubican, los estudiantes probablemente, y los que no, en fin, se llama La Pixis de Pandora, que tenía la finalidad, nacida antes de la pandemia, de compartir imágenes en relación a los cursos que yo enseño. Yo me dedico a la antigüedad, Edad Media y arte. Y sin mayores pretensiones, por cuanto sabía que los tiempos ya exigían tener una red social más que Facebook, porque las nuevas generaciones ya no lo consideran válido, digamos. Yo hablo desde la universidad. Pensé, bueno, esta instancia nos puede servir para compartir imágenes en relación a estos cursos. Vino la pandemia y nos encerramos, ¿ya? Nos encerraron, en fin. Y a fuerza de encierro, yo empecé a seguir a través del Instagram a distintas personas que me parecía, desde ese espacio mío, que entregaban conocimiento, divulgación interesante. A mí personalmente, que ya tengo un Instagram de larga data, 2011 creo, pero era un Instagram, es uno personal donde comparto imágenes de fotos porque así nació Instagram. ¿Ya? Sin embargo, cuando me hice este segundo y empecé a conocer otros divulgadores, yo empecé a aprender muchas cosas que no necesariamente me servían, pero creo que es muy enriquecedor aquello que aparentemente nos sirve. Porque en el camino llegué a Rayel y le empecé a seguir. Incluso durante la pandemia, no lo hemos conversado con Rayel, vi más de algún live que hiciste, sobre todo con la profe Pau, y la encontré muy motivadora, tan bonito, tanto entusiasmo, que a mí particularmente como académica, habría que decirlo, o sea, pertenezco a esta burbuja, ¿ya? A la que pertenezco hace 25 años enseñando. Yo solamente enseñé un año después de mi práctica, era hace el año 91-92. Y después, nunca más, a nivel escolar, porque estuve afuera, estudié y volví y me dediqué solo a la universidad. Así que durante este periodo comencé a seguirla como otras personas y divulgadores y me fui enriqueciendo
con lo que ella comentaba y los otros divulgadores. Y en ese contexto pasa que el año pasado, ya con un tiempo recorrido en mi red, que es muy modesta respecto se me ocurrió, en algún momento habíamos intercambiado opiniones o comentarios y ella siempre respondía, me acuerdo. En algún momento apareció un perrito en su vida y eso generó una sintonía, porque yo tengo debilidad por los perritos. Entonces, dije, voy a ver si puedo hacer un live con él. Y nos organizamos e hicimos uno. Y desde ese momento, un poco antes, yo ya sabía, porque ya un poco lo había contado, que venía a Chile. Pero ese live fue el que a mí me permitió sentirme con cierta cercanía, como para preguntarle si sería posible que esto hecho por redes pudiéramos hacerlo en persona. Entonces, ahí tiene sentido que lo cuente, porque de alguna manera con esta narración busco los nuevos, sobre todo, pero también los más grandes, nunca está de más, confiar en las redes. Confiar en que se pueden construir lazos, que se pueden hacer cuestiones nuevas, que se puede innovar, que no hay que quedarse con lo tradicional, en especial en el mundo académico, donde a veces hay más lentitud respecto a la innovación, ¿ya? Y Rayen dijo que sí, sin duda, si no hubiésemos hecho el live, tal vez habría estado menos estimulada, porque es natural en medio de una persona que tiene muchos seguidores, hacía mucho tiempo que no venía a Chile, y lógicamente podía ser que dijera no. Pero dijo sí, y después que dijo sí, yo me puse en contacto con Carlos. Y le dije, porque ella no es de mi área, no enseña antigua, no enseña medieval, para qué la traigo. Y le dije a Carlos, mira, pasa esto, y Carlos le pareció muy buena idea, lo cual también creo que es bonito conocer. Hay esperanza en la academia, hay esperanza de innovación, pero depende de la voluntad de uno y de creer de que si uno se empeña, pueden hacerse cosas diferentes y tener tanto la voluntad como el esfuerzo, en fin, distintas cuestiones que son reales. Yo personalmente vivo en Santiago. Hoy día podría no haber venido porque tenía que terminar de corregir exámenes, que iba mucho. Y encontré una excusa. Pero vine igual. Entonces, cierro ahí esta introducción que apunta a subrayar sea la buena disposición de Rayen, como el saber de que es uno el que tiene que construir el futuro, no esperar a que a uno todo se lo den. Porque muchas veces pasa en países como el nuestro, con dificultades, esta es una universidad estatal, con una serie de contratiempos que pueden desmotivarnos, pero mi reflexión apunta justamente a no quedarse con las desmotivaciones, sino engancharse con las propias y confiar en que a veces las cuestiones resultan. Y además, esto fue determinado por ti. Quisiste venir a Chile en un periodo que coincidió magistralmente con un poquito antes que hicimos el live. Así que muchísimas gracias, Rayen. Y vamos al diálogo. Entonces, partamos por algo muy relevante, ¿no? Una cosita breve. Antes de empezar el diálogo, mientras comienza ahora el diálogo más formal, yo les voy a repartir una hojita para las preguntas. ¿Ya? Al final, después yo la recojo si quieren anotar alguna pregunta para la profesora. Perfecto. Ok, ya. Yo me puedo hacer ping-pong con el micrófono. Ok, entonces la primera pregunta es una cuestión bastante obvia, pero no por obvia, no menos relevante, y es por saber desde cuándo partió, Rayen, tu interés por enseñar. ¿Desde siempre? ¿Desde hace algunos años? ¿Hubo una circunstancia que lo empujó? Cuéntanos un poco de eso. Primero, gracias, profesora Marcela, profesor Carlos, por gestionar y organizar este evento. Yo estoy súper emocionada de poder estar aquí, súper contenta de poder conocerles en persona. Y este amor por la educación creo que ha sufrido altos y bajos. Mentiría si les digo, siempre me ha encantado enseñar, es mi pasión, nací con esta vocación. No, no nací con esta vocación. Esta vocación se fue creando en el camino.
Cuando yo estaba en el colegio, me encantaba la clase de lenguaje y comunicación, pero no me gustaba la profesora. Yo decía, ¿por qué esta profesora es tan aburrida? Si cuando nos está enseñando un libro, ¿por qué no podemos hablar del libro en la clase? ¿Por qué necesito memorizarme 30, 40 figuras literarias? ¿De verdad voy a usar esto en mi vida? Entonces siempre me cuestionaba, ¿cómo no podemos hacer que esta clase sea entretenida? ¿Cómo que siempre veo en las películas, de repente en estas películas de Estados Unidos, en estas películas de Europa, cuando en las escuelas las salas tienen como colores, tienen juegos, tienen música, hacen musicales? ¿Cómo no podemos replicar eso? Entonces me comencé a cuestionar esta situación. Luego entré a trabajar toda la emoción, tuve mi experiencia trabajando durante 6 meses en Estados Unidos, regresé a Chile, me fui a trabajar a un liceo en Chihuayante, Concepción. Y cuando estaba trabajando en el liceo de Chihuayante, yo perdí toda mi emoción. Odiaba la pedagogía, me llevaba pésimo con mis colegas. ¿Por qué? Porque era la persona más joven que trabajaba en esa oficina. Mis colegas sentían que yo era una competencia. Al menos tuve la mala suerte de que mi jefa de UTP le refregara en la cara que yo tenía un poquitito de experiencia en el extranjero. Entonces eso generó un cierto grado de competencia. Entonces mis colegas nunca me vieron como una aliada. Peor fue la situación cuando tuve mi profesor mentor, que este sistema de mentoría era simplemente que un profesor te dijera sí o no, no me enseñó absolutamente nada. Comenzó a acosarme dentro de mi sala de clase, a esperarme a escondidas después de las horas de trabajo, ir a buscarme a mi casa porque él sabía la hora que yo salía. Entonces yo comencé a odiar el sistema educativo. No me gustaban mis colegas, peleaban por la silla en la oficina de profesores, te miraban con caras raras, te criticaban por la forma como te vestías, que mira los zapatos que tiene, que se ve tan fea. Encima yo siempre soy muy relajada para vestir, como ustedes saben, yo no uso tacones, ni me pongo tanto maquillaje, soy muy hippie, muy simple en ese sentido. Entonces comencé a tener muchos problemas con mis colegas. Más encima, como eran profesoras mayores, eran súper machistas. Entonces, cuando yo no aguanté más y ya me dio como una crisis de pánico y desarrollé una ansiedad súper alta, yo fui a hablar con mi directora para poder pedirle una renuncia. Yo dije, yo no puedo seguir trabajando acá, eso está sobrepasando todos los límites, llevo llorando a mi casa, no disfruto venir al trabajo, en la sala todo súper bien. Entro en la oficina de profesores, deprimente total, no quiero estar ahí, no quiero hablar con mis colegas, quiero escapar. Le dije, necesito irme, no quiero seguir trabajando acá. Y me dijo, ¿qué pasa? Es que este colega me está acosando sexualmente. Cuando tiene la oportunidad, lamentablemente, él se sentaba al lado mío, me tocaba las piernas, me tocaba el hombro, me tocaba el codo. Me mandaba mensaje a las 3, 4, 5 de la mañana. Eso no corresponde, somos profesionales. Entonces yo le mostré, mira lo que me está mandando, mira lo que está haciendo. Yo no quiero estar acá. Más encima mis colegas piensan que yo estoy inventando esto porque como soy profesora nueva y tengo la mitad de las horas de una profesora normal, ellas creen que yo le quiero quitar el puesto al colega que lleva más años trabajando acá. Entonces prefiero irme. Afortunadamente, la directora me creyó, echó al otro profesor, seguí trabajando ahí, pero las cosas no mejoraron. La relación con mis colegas empeoró, porque yo causé que echaran al pobre colega hombre que estaba atraído por esta chiquilla que viene a la escuela. Entonces ahí yo dije, no puedo trabajar en una escuela. Yo siempre escucho comentarios, no sé si a ustedes les pasa, tengo tantos problemas en el colegio, no me gusta enseñar, no disfruto mi trabajo, más encima yo venía de escuela pública, siempre con malas experiencias, bullying, etcétera. Dije, ¿cómo voy a estar trabajando así por 40 años? Así que después me ofrecieron trabajo en Estados Unidos y ahí dije, esto es lo mío. Nunca hubiera imaginado amar tanto mi trabajo si no hubiera sido por esta oportunidad en Estados Unidos. El profesionalismo es tremendo. Yo nunca he tenido un problema de envidia, de competencia o de miradas incómodas entre mis colegas. Entonces, siempre me ha gustado enseñar. Hubo un momento de 2 años donde no me gustó. Yo dije, nunca más voy a hacer esto, pero luego me reencontré con la pedagogía. Así que esa es mi respuesta bien honesta. Yo creo que varios y varias de nosotras hemos tenido experiencias donde decimos, yo quiero escapar de aquí, esto no es lo mío. Llego a mi casa, llego cansada, no tengo tiempo para nada, no tengo energía para estar con mi familia, con mis amigos, esto no es lo mío. Pero lo bueno es que afortunadamente encontré mi lugar.
y ese lugar valora cómo me visto, valora mis clases súper ruidosas, llenas de música y movimiento entre mis estudiantes. Entonces, para mí enseñar es una buena experiencia cuando tenemos nuestro espacio. Si no es nuestro espacio, no lo vamos a disfrutar. Esa es mi respuesta, profesora. Perdone la profundidad, pero yo soy una Nada más. No, está muy bien. Ahora, una segunda pregunta podría, en relación a lo que establecimos como guión, es si tu experiencia escolar no estuvo tan motivadora por estas situaciones incómodas. En el mundo escolar, ¿ocurrió algo que igualmente te hizo acercarte a la pedagogía? Porque en principio, en base a esa experiencia escolar, cualquiera de nosotros podría pensar, entonces, ¿por qué estudio pedagogía? Claro, ocurrió algo que sí. ¿Qué gatilló que tú dijeras en un momento, oye, tú, no sé si tú directo de pedagogía en español o hiciste otra cosa entre medio? No, directamente entré a estudiar pedagogía en español y tuve dos profesores que me inspiraron en la enseñanza media. Durante la básica realmente no tenía un interés por ser profesora, no tenía idea, lo único que hacía era ver Mecano y bailar frente a la tele, esa era toda mi vida. Porque el otro día estaba manejando el auto y me puse a escuchar la radio Carolina y me parece a Che Puesto Seguro y yo dije, me muero. Pero estamos en una conversación de la ahora de Fabricio. Sí, no. Voy a contar cosas positivas y negativas porque hay que ser realista. A mí no me gusta participar de seminarios o conferencias donde los profes pintan todo que es perfecto, es hermoso y sigamos para adelante nomás, porque uno no funciona así en la vida. En la enseñanza básica, creo que estaba en séptimo o sexto básico, comencé a sufrir bullying por parte de unas compañeras de mi curso y de otros cursos. Fue tan grave que mi abuela, que está aquí sentada, de verde como una manzana, decidió cambiarme de escuela, porque ya era demasiado, yo no quería salir, me tenían que ir a buscar, porque si estaba sola estaban los grupos de niñas afuera esperándome para pegarme. Entonces me cambió de escuela. Y antes de cambiarme, mi abuela fue a hablar con el director y le dijo, oiga, esta situación de bullying está pasando, hay que hacer algo. Y el director dijo, son cosas de niños nada más. Entonces mi abuela dijo, pero ¿cómo? No son cosas de niños, porque es una situación que se está escapando de control. Me cambió de escuela y yo comencé a postular en escuelas particulares subvencionadas y públicas. Y tenía que dar exámenes para poder ingresar a esas escuelas en la mitad del año. Me fue mal en todas y yo era la mejor de mi curso. Mi abuela fue otra vez a hablar con el director y le dijo, la Raye no está quedando en ninguna escuela. ¿Por qué no la aceptan? Se supone que la mejor del curso no sabe nada. Y el director dijo, es una escuela pública. Entonces mi abuela se enojó tanto que me llevó a una escuela nueva que se estaba abriendo en la comuna. Ahí terminé octavo y yo dije, ¿cómo estamos confiando en un sistema público tan malo? No hay nadie que nos pueda defender. ¿Por qué pensamos que por ser gratis tiene que ser malo? Entonces por eso yo defiendo siempre el sistema público, porque trabajaba en el sistema público, vivía en el sistema público y funciona. El problema son las personas que maltratan este sistema y que no le ven lo positivo que existe. Tenemos que pensar en esas familias que no tienen cómo pagar la educación de sus niños. Algo positivo fue que en la enseñanza media yo tenía un profesor de filosofía y un profesor de lenguaje. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero para mí entrar al electivo de filosofía en tercero y cuarto medio fue como que me abrió los ojos del universo. Cuestiónalo todo, el existencialismo, todo eso. Yo dije, me encanta. Y el profesor tenía una pasión, era de filosofía, pero los viernes, o sea, los sábados, nos hacía un taller de básquetbol. Nada que ver con el pensamiento filosófico, pero él quería estar con nosotros. Algo malo es que después cuando nos titulamos todos salíamos a los bares con el profesor. Pero ahí uno demuestra la conexión tan cercana que teníamos con él. Y el profesor de lenguaje, que se llamaba Pablo Late, el profesor de lenguaje, yo le pregunté en cuarto medio, le dije, ¿usted no viene a ser profesor? Me dijo, mira, tengo un auto, tengo una casa, no soy rico, no es que me voy a ir de viaje como la especie de Pandora que se va a Europa cada vez que puede.
Pero a mí me gusta, es entretenido conectarse con niños todos los días y conversar y poder aprender cosas nuevas. Porque todos sabemos lo que está pasando en redes sociales porque los niños nos enseñan esa última canción, ese último TikTok, ese último reel que está de moda. Y me encantaba. Y yo dije, si este profe le está yendo bien y le gusta, no sé por qué no me doy la oportunidad. Entonces a partir de eso yo postulé. Y yo siempre había tenido en mente, no sé, como cuando uno está en la ciencia media, como que idealiza lo que quiere hacer cuando grande. Yo dije, me encanta leer, voy a ser abogada. Mi tía, antes de comenzar a postular, después de la PSU y todo eso, me dijo, ay, ¿de verdad quieres ser abogada? Porque yo tengo como tantas trancas familiares con respecto al abandono del padre, la mamá soltera que se ha sacado la mugre, los abuelos que se encargan de la familia. Entonces, mi tía me dice, ¿cómo te vas a sentir tú si de repente, porque sería trabajadora pública, tienes que defender un caso donde un papá le quiere quitar el hijo a la mamá, pero el papá siempre ha estado ausente? ¿Vas a poder enfrentar esa situación? No puedo, porque es algo que siempre ha estado ahí presente en mi mente, en mi corazón. Entonces yo le dije, no podría jamás ser imparcial. Siempre voy a defender a la persona abandonada. Siempre voy a defender al niño maltratado. Siempre voy a defender a la mamá soltera que se sacaba la mugre para poder criar a su hijo. Entonces de ahí dije, ok, si yo quiero ayudar a la gente, ¿cómo lo puedo hacer? A través de la educación. Yo quiero ser como ese profesor de filosofía, quiero ser como ese profesor de lenguaje. Y así lo hice. Esa es la experiencia de vida que me llevó acá. Ahora, desde el punto de vista, tú como estudiante, ahora eres profesora y lo fuiste en Chile, también en Estados Unidos, pero recordando tu experiencia como estudiante, que algo nos contaste, ¿puedes hacer algún parangón con Estados Unidos de la conducta? Aunque yo sé que ahora tú lo haces mirando como profesora, Claro. pero alguna, por tu juventud también, puedes hacer un parangón. ¿Crees que como estudiantes hay las mismas problemáticas, hay mucha diferencia? Cuéntame un poco de eso. Esa pregunta siempre me la hacen porque piensan que en Estados Unidos los niños son ángeles y les va súper bien y que son muy tranquilos. Son iguales. Las mismas problemáticas, los mismos desafíos familiares y las mismas habilidades dentro del aula. ¿Cuál es la diferencia? Al menos en el sistema donde yo he trabajado en Estados Unidos, como que todos los profes van hacia el mismo camino y motivan a los niños. Además, el sistema de educación pública en Estados Unidos está creado para que los estudiantes elijan su pasión. Ellos entran a la escuela y eligen su propio currículum. No es que todos tienen la obligación de tomar historia, lenguaje, matemática, cálculo, etc. No. Si a mí me va bien en lo humanista, voy a tomar todos los ramos humanistas. Y hay muchas clases artísticas, clases de yoga, clases de piano. Hay cientos y cientos de cursos que los niños pueden tomar. Entonces desarrollan las habilidades que ellos tienen. Y lo más interesante es que después, cuando van a la universidad, lo más normal allá es que uno después de 4 años se titule con 2 o 3 carreras universitarias. ¿Por qué? Porque desde los 13 años comienzan a especializarse en esos cursos. Entonces, cuando van a la universidad, si ya han tomado 4 años de cálculo 1, cálculo 2, 3 y 4, no toman cálculo en la universidad. Entonces, le queda tiempo para que tomen otros cursos y saquen otras carreras universitarias. Entonces, en ese sentido, hay una gran diferencia. Los niños son exactamente iguales, pero allá yo creo que tienen un poquitito más de oportunidades y creen en ellos. Algo sorprendente que me pasó cuando recién comencé a trabajar. Tenía un curso de 4º medio. Y yo les pregunté en una encuesta anónima, ¿qué quieres estudiar en la universidad? Me causó tanto shock leer que había estudiantes que decían, quiero ser actriz, quiero ser escritor, quiero crear cómics y venderlos. Y yo dije, si uno escucha a un niño acá decir eso, ¿qué va a decir? Se va a morir de hambre. No te va a ir bien. ¿Quién te va a contratar? ¿Dónde vas a trabajar? En cambio, allá hay tantas diferentes organizaciones y la gente cree en ellos y las familias los impulsan. Ah, ¿quieres ser escritor? Perfecto. Tomas todas tus clases entonces de escritura creativa, literatura. Vamos a talleres, hay eventos para los niños. Y la jornada escolar completa está pensada para que los niños desarrollen habilidades. Entonces, después de las 3 de la tarde, realmente no van a un taller de robótica donde tienen que jugar con papeles. Van a una clase de robótica como si fuera una clase universitaria. Entonces, esa es la diferencia, las oportunidades y cómo está pensada la educación, pero los niños son exactamente iguales.
Ahora, desde el ángulo de ser profesora, tanto en tu dimensión, que algo contaste en Chile, como la dimensión ahora en Estados Unidos. Como profesora, ¿es más o menos lo mismo o hay muchas diferencias independientes de la tecnología o los medios? Es muy diferente. Yo creo que por eso tengo esta pasión que la gente la puede notar. Como que a mí me hablan de mi escuela y me da alegría. El verano es difícil porque yo sé que todos amamos el verano y no trabajar y todo eso, pero a mí me encanta estar en la sala de clase. Hay una confianza que es imposible de imaginar. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe el rol de jefatura de UTP. No existe el rol de persona curriculista o de la persona que hace y revisa las evaluaciones. Eso no existe. Todo lo hace 100% el docente. Nadie revisa planificaciones. Nosotros no planificamos. No hay una persona que le tengamos que entregar un plan mensual con todo lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer. Eso no existe. Lo único que existe es que tiene que haber evidencia en caso de que ocurra algo. Entonces todos tenemos un Google Drive donde ponemos, por ejemplo, una carpeta, unidad número 1, evaluaciones, actividades, y ahí ponemos todo. Pero si el director necesita evidencia de algo, con una conversación es suficiente. Ellos creen 100% en nuestras palabras. Por ejemplo, antes de salir de vacaciones, a nosotros en abril, mayo, las vacaciones comienzan en junio, nos llega un correo electrónico donde nos preguntan, ¿vas a necesitar trabajar en tus clases durante el verano? Y es un formulario, ¿sí o no? Si vas a trabajar en tus clases, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, quiero incorporar un libro nuevo, así que tengo que planificar otra vez esa unidad, quiero pensar en las evaluaciones, quiero incorporar las actividades. Y después dice, ¿cuántas horas vas a estar trabajando en tu clase durante el verano? Voy a estar trabajando 40 horas, 20 horas, 5 horas. Perfecto. ¿Qué pasa? A mí me van a pagar ese dinero y yo no necesito mostrar nada de lo que hice en el verano. Entonces a mí, por ejemplo, me acaban de dar 20 horas porque voy a enseñar una novela nueva y esas 20 horas las voy a usar leyendo el libro y pensando como en la primera semana en algunas actividades. Si me quedan horas extras, voy a comenzar a crear la evaluación sumativa. Entonces, cuando yo llegue a clases en agosto y me paguen esas 20 horas, yo no necesito dar evidencia de nada. Nadie me va a revisar si lo hice o no lo hice. Lo único que a nosotros, el único propósito por el que hacen todo esto es para que nosotros a fin de año podamos dar resultados en números. Entonces, ellos notan todo. Por ejemplo, para la evaluación, a nosotros nos dicen, ¿cuál es tu propósito este año en tu evaluación? Y la evaluación no es que estás trabajando bien o estás trabajando mal, muéstrame cómo estás planificando la clase. La evaluación docente que nosotros hacemos es bien similar, pero tiene una perspectiva más reflexiva. Y cada profe elige su propia meta. Entonces, si yo como profesora sé que tengo muchos problemas en hacer la transición entre actividades o entre contenidos, yo le voy a decir a mi director, ese va a ser mi enfoque de este año, aprender nuevas actividades y nuevas estrategias para generar esa transición. Y el director me va a preguntar, ¿cómo vas a llegar a hacer eso? Y me dan una lista de recursos que yo puedo utilizar. Por ejemplo, ver videos en YouTube, leer un blog de una persona en Internet, seguir una cuenta de Instagram, leer libros. Cualquier material que yo necesite, la escuela me lo va a comprar, siempre y cuando tenga relación con esta nueva meta que yo tenga. Entonces, la diferencia es que nosotros, la escuela, la administración, confía 1000% en nosotros. No nos va a cuestionar, no nos van a revisar nada, confían en la palabra de honor y confían en que somos 100% profesionales. Yo nunca he visto a un colega que sea flojo, que sea mentiroso, que esté buscando la manera de poder sacar más dinero de la administración. Jamás he visto eso, porque eso sería como un deshonor. Y si perdemos el honor, perdemos todo el respeto y inmediatamente nos echarían del trabajo. Pero como eso no existe y tampoco es algo que se va a conversar porque es como natural para esta cultura, la gente sigue por el mismo camino y como que mientras más honesta y más cosas hagas, más te valoran tus colegas. Y eso es lo rico. Hay una competencia que podríamos llamar, pero es como una competencia positiva.
Es como, hagamos más cosas, inventemos más actividades, inventemos más juegos. Esa es la diferencia acá. Yo tenía a mi jefa de UTP revisando mis planificaciones, que ni siquiera eran cada 2 semanas, eran mensualmente, y mientras yo planificaba, yo pensaba, yo soy tan mentirosa, porque no voy a hacer nada de lo que está aquí. Esto, solamente para el papel, para que ella vea que estoy haciendo cosas, porque si no me resulta lo que estoy haciendo mañana, yo no puedo seguir con mi planificación, voy a cambiar todo. Y si tengo que cambiar mi evaluación, aunque la evaluadora ya lo firmó, dijo que esta es, voy a hacer una fotocopia de una nueva, porque no voy a utilizar esa evaluación. Entonces, acá necesitan pruebas y control y observarte 1000 veces y llegar de sorpresa y revisar todo lo que tú estás haciendo porque no hay ninguna confianza. Esa es la diferencia. Ahora, yendo a lo que titulamos, digamos, el encuentro, que tiene que ver con el enseñar en el siglo XXI, ¿tú sientes que son las principales problemáticas, sea en la coyuntura de tu vivencia, que es en Estados Unidos, pero pensando en esta realidad, en la nuestra, el país en el que naciste, al que volviste, al que probablemente vas a volver recurrentemente, y en el que ahora hay una serie de jóvenes que se están formando como profesores, algunos jóvenes ya formados probablemente, pero que pueden alimentarse de tus sugerencias, de tus consejos respecto a cómo enfrentar este siglo XXI en el que ya nos encontramos hace 23 años. Simplemente recordar que cuando entremos a trabajar o si estamos ahora trabajando en una institución, si no nos sentimos cómodos o si pensamos que estamos haciendo las cosas incorrectas o si pensamos que somos diferentes y que estamos en contra de lo que se impone en esta escuela, no es nuestro lugar. No es nuestro lugar porque no nos va a hacer feliz, no es nuestro lugar porque nos sentimos como que nos cortan las alas, como que voy y soy otra persona, como que no puedo hacer realmente lo que quiero hacer. Entonces, cuando pensamos en problemáticas del siglo XXI, estoy pensando específicamente en desarrollar esa creatividad y esa motivación que tenemos. Por ejemplo, ahora en este último año, lo más famoso que se habló en términos de tecnología e innovación es ChatGPT, ¿cierto? Todo el mundo le gusta, todo el mundo sabe que los estudiantes los usan y muchos profes lo usan también. Pero lo que me llama la atención es que no se está enseñando a cómo enseñar a utilizar ChatGPT. Eso no va a desaparecer. Apple, Google, todas las personas que trabajan en empresas grandes lo están utilizando porque es una herramienta de trabajo. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando comenzó esto de ChatGPT hace 2 años, nosotros recibimos capacitación por un semestre completo para aprender a utilizarlo como profesores y para enseñarle a nuestros estudiantes a cómo usar ChatGPT. ¿Por qué? Porque es una tecnología que no va a desaparecer. Es lo mismo que ocurrió en el pasado con las calculadoras. ¿Qué hacían los profesores de matemáticas con las calculadoras? Como estaban en contra de las calculadoras, salieron a protestar en muchas calles, en Francia, en Italia, en Alemania, protestaban que el cerebro de los niños no se va a desarrollar porque no están pensando, porque les están dando el resultado con una máquina. Nunca va a desaparecer. Lo mismo con Google, es que los niños no pueden utilizar Google porque les está dando la respuesta. Ese es el futuro y hace que nuestra vida sea más fácil. Lo mismo con ChatGPT. Hay que enseñar a los profes a utilizar ChatGPT. Y hay que enseñar a los estudiantes a utilizar ChatGPT. Entonces, aceptar la realidad y saber sacarle provecho. Porque si es una herramienta tecnológica que va a hacer que nuestra vida sea más fácil, tenemos que aprender a utilizarla y no hacerle el quite. Porque eso es como ya antiguo, decir, no, es que no se debe valorar, es que no es fiable. Es fiable siempre y cuando se pueda utilizar. Entonces, aplicar lo nuevo, traerlo a la realidad y sacarle el mayor provecho posible. Sí, estamos pensando en otra variable que sería interesante que lo plantearas, porque en Estados Unidos esto es mucho más fuerte, pero acá desde hace un tiempo está creciendo, y es la diversidad étnica. ¿Cómo sientes tú que en este siglo XXI hay que enfrentar la diversidad étnica en la que vivimos? Porque Chile hasta hace unos 10 años atrás, creo, no más,
éramos incluso cromáticamente quizás 3 colores. Sí. Unos medios amarillos, unos paliduchos, dentro de los que creo que estoy, con cara de enfermos, a mí me hizo maquillo, y los más oscuritos, digamos, que eran mal llamados, recuerdo mucho, negros. Yo me acuerdo en el colegio, en la universidad, uno lo llamaba negro, y que de negro lo tenía. Así. En cambio ahora está llegando esa diversidad a Chile hace rato. Yo personalmente siento que nos hace muy bien, pero me gustaría tener tu ángulo, porque vives en un país en diversidad prácticamente casi fundacional, a diferencia de nosotros. Sí, Estados Unidos es un país que no tiene lengua oficial, no tiene nada oficial, no hay un emblema, no existe nada de eso, porque hay tanta diversidad y fue creado y fundado a partir de la diversidad. Y es algo que me llama mucho la atención, y yo converso esto allá cuando hago seminarios en Estados Unidos, que en las universidades chilenas a nosotros no nos enseñan como docentes a enfrentar la diversidad étnica dentro del aula, o incluso la diversidad de lengua. ¿Qué hacemos los profes cuando estamos en la sala? Yo sé que es parte de nuestra identidad. Jamás neutralizamos el español que utilizamos. Entonces utilizamos el cachai, utilizamos el po, utilizamos muchas palabras que son 1000% culturales y que no existen en ningún otro país. Si hay una que nos distrae. ¿Qué pasó? Está grabando. Sí. Pero también estaba grabando. Sí, se fue, volvió. Misterios. Estamos hablando de la diversidad. Claro, sí que viene una luz atrás. Pero no neutralizamos la lengua. No nos aprendemos bien el nombre de los estudiantes. Yo me acuerdo que en el liceo donde trabajaba había un estudiante que se llamaba Sean. No se llamaba John, no se llamaba Son, se llamaba Sean. Y la profesora de lenguaje y el profesor de física siempre decían, Seancito, venga para acá. Lo molestaban por el nombre. Resulta que el papá era americano, pero la profesora y el profesor no tenían ni idea. Entonces, reírse de los nombres, reírse de la forma en cómo hablan nuestros estudiantes y reconocer que no todos a quienes recibimos en el aula tienen la misma historia y la misma fundación cultural y social. Eso es algo que a nosotros nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque recién están llegando personas de Colombia, recién están llegando personas de Venezuela, ya tenemos un buen grupo grande de personas de Haití, con diferentes historias en sus países, diferentes costumbres y tradiciones. Entonces no podemos asumir que porque se ve de cierta manera es chileno o es chilena. Eso es algo que jamás deberíamos asumir. Tampoco deberíamos asumir que todos conocen lo que ha pasado o lo que está pasando en nuestro país. Los estudiantes que están en mi sala, muy pocos son americanos, como ese es como la nacionalidad americana. No aquí estoy siendo racista, estadounidense, lo entiendo, pero ya es americano, eso es lo que aparece en su cédula de identidad. Muchos son rusos, alemanes, vienen de Irlanda, vienen de Japón, vienen de África. Todos están juntos en el aula. Y yo les tengo que enseñar español. Entonces yo neutralizo mi español para que todos lo puedan entender. Y cada vez que enseño algo cultural, lo enseño desde cero, aunque tengan 18 años. Porque quizás ellos han vivido toda su vida en Estados Unidos. Y ellos sean ciudadanos americanos. Pero sus familias, al ser de otros países, no tienen las mismas costumbres. Porque están viviendo en una casa y ellos en su propia familia a veces hablan otra lengua o a veces practican otras costumbres. Entonces, en ese sentido, nosotros como docentes necesitamos tener mucha más preparación para saber enfrentar esas situaciones. O cuando hay un estudiante que llega a nuestro salón de clases, especialmente en básica, y habla español como segunda lengua. ¿Cómo yo hago las acomodaciones curriculares para que ese estudiante entienda lo que yo estoy enseñando en mi sala de clases? Porque es mi responsabilidad. No es responsabilidad del PIE, no es responsabilidad del profesor jefe. El estudiante está en mi sala aprendiendo de mi asignatura. Y yo tengo que buscar la manera de que ese estudiante entienda. Me acuerdo que una vez tuve un apoderado en Estados Unidos y ellos eran de China. Y los papás no hablaban inglés. Y el niño acababa de entrar al kinder y les mandaban tareas a la casa. Cuando el niño llegaba con el cuadernito, todo en inglés,
en esos tiempos, los papás no sabían cómo traducirlo. Así que era una tarea de 10 minutos que tenían que hacer con la familia, pero el papá me contaba que se demoraban horas en hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque toda la tarea venía en un inglés súper académico, y ellos, ¿qué hacían con un diccionario? Traducían todo al chino, resolvían la tarea en chino y después el niño traducía todo al inglés. Entonces era un triple trabajo que ellos tenían que hacer todos los días. Y hablaron con los consejeros, que son como el psicólogo, el asistente social de la escuela, y ellos no podían hacer nada porque decían, no es nuestra responsabilidad, ustedes decidieron vivir acá, tienen que saber inglés. Pero es así nuestra responsabilidad como educadores, buscar una manera para poder hacer que el aprendizaje y el conocimiento sea accesible para toda la comunidad del aula. Y una tercera variable en esto, enseñar en el siglo XXI, que hay que considerar, que puede ser interesante tu ángulo, y es con la diversidad sexual. Además, hay otro punto que no es menor. En inglés, a diferencia de nuestro amado español, o castellano, como le llamamos muchas veces en Latinoamérica, las palabras tienen mucho más género en castellano que en inglés. En inglés hay una como tendencia transversal cultural en el idioma a neutralizar. Pero igualmente creo que puede ser interesante incluso esa propia condición neutral que a veces en Latinoamérica se está intentando, a veces podemos reconocerlo como instalar para respetar a quien así lo pide, y hay toda una polémica nacional, en fin. Puede que yo, tú o muchos de los que estamos acá no tengamos esa polémica porque tenemos apertura, pero como yo también en clase lo digo, el mundo no está hecho alrededor mío. Entonces, yo observo lo que está pasando en Chile y observo las tensiones que hay sobre aceptar el lenguaje inclusivo, en fin, y es un problema, digamos, propio de nuestra lengua que tiene género. En cambio, en Estados Unidos, ¿cómo se está enfrentando esto en este siglo XXI? Nosotros recibimos mucho entrenamiento para acostumbrarnos a hablar de forma neutra. En español es súper difícil, porque todo es femenino, todo es masculino. ¿Podría dar un ejemplo? Como la de neutro, Ellos. Entonces, allá en inglés sería como they. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la profesora Marcela no tiene género, yo voy a decir ellos, que no suena bien en español, voy a decir ellos es una persona súper hermosa, they are very beautiful. Entonces todo va a ser plural, ellos, siempre. Entonces ellos no van ni para allá ni para acá, es 100% neutro. Pero español es súper difícil, entonces yo le enseño a mis estudiantes, yo les digo, mira, la conciencia lingüística que tienen que tener en español es que sí existe un género neutro, que es el ella. Y sí puedes cambiar las palabras femenino o masculino para que terminen con él. Con él, perdona. Entonces, en vez de decir es hermosa, voy a decir es hermose, por ejemplo. O es linda, voy a decir linde. Y yo les enseño, pero les digo, esto no es algo aceptado por la comunidad de lingüistas que existen en el mundo hispanohablante. Yo te voy a enseñar y tú lo puedes usar en mi clase durante todo el tiempo que yo sea tu profesora. Pero si tú vas a Perú y comienzas a hablar de esa forma, puede ser que la gente no lo acepte y no les guste lo que tú estás haciendo. Entonces, primero, ve más o menos cómo te sientes, ve si la gente lo acepta, si no, tienes que usar femenino o masculino. Pero nosotros como docentes recibimos mucho entrenamiento, como les contaba, para evitar el uso de género en la sala de clase. Por ejemplo, para comenzar, las apariencias. Entonces, ustedes me ven acá, que tengo pelo largo, que tengo como una cara más suave, no es tan angosta como si fuera de un hombre, y ustedes saben o piensan o asumen que soy mujer. Cuando yo veo a un estudiante que se ve como yo en mi sala de clases, yo jamás puedo asumir que es una mujer. Entonces yo con mis estudiantes no uso el género y yo hablo en español todo el tiempo. Jamás le voy a decir, te ves hermosa, eres una persona tan linda, nunca les voy a decir esas cosas. Siempre les voy a decir, me encanta cómo utilizaste esta habilidad en esta actividad. Todo es de aquí para afuera. Nunca va a entrar en quiénes son ellos como personas.
hiciste un súper buen trabajo en tu prueba. Y utilizar el nombre cada vez que me voy a dirigir a sus estudiantes. Porque si no le voy a decir, ok, chiquillos, vamos a hacer esto. No. Inmediatamente yo estoy incorporando el género. Voy a decir, ok, clase, vamos a hacer lo siguiente. O si vamos a estar hablando sobre una persona específica, voy a decir, escuchemos por favor a Carla porque tiene un comentario súper importante. En vez de decir, escuchémosla a ella, que tiene un comentario súper importante. Eliminar eso. Poner a la persona primero y luego cómo es y quién es esa persona. Tengo estudiantes que yo hasta el día de hoy, yo no sé qué género tienen. Como yo nunca lo utilizo, y sí hay una encuesta a principio de año que es opcional. No podemos obligar a que una persona nos diga su género o nos sugiera qué género es, porque a veces hay estudiantes que están en etapa de transición y no lo tienen muy claro. No saben si quieren entrar dentro de una categoría de hombre-mujer o no saben si realmente quieren un género. Entonces hay que dejarlo abierto y nunca hay que asumir. Entonces, como les decía, se vean como se vean, yo les pregunto el nombre y muchas veces el nombre me dice si es que tienen género o no tienen género. Lo que se utiliza ya, por ejemplo, es que los estudiantes que no tienen género usan cosas de la naturaleza o usan números. Hay un estudiante que tengo que se llama 8. Entonces yo digo, si es 8 y no es su nombre legal, debe ser que no tiene género, pero jamás le voy a preguntar. Hay otro estudiante que se llama Sol. Hay otro estudiante que se llama Baile. Entonces, ese tipo de cosas acá causarían risa. El otro día estaba cuando me venía en el avión desde Miami a Santiago, se sentó una persona al lado mío. Y yo miré a esa persona y como soy humana y crecí en esta cultura de categorización, siempre quiero pensar, ¿será hombre o será mujer? Y me siento culpable por mis propios pensamientos. Pero digo, Rayet, no, siglo XXI, es una persona, no importa lo que es. Y comenzamos a hablar. Y para saber inmediatamente y no cometer errores, lo que yo hago es siempre preguntar el nombre. Lo mismo con las mascotas. Nosotros pensamos que si lleva un collarcito rosado es una perrita, que si lleva una cosita verde o azul es un perrito. Yo siempre pregunto, ¿cómo se llama? Si se llama Clara, a ella, le puedo decir ella. Entonces yo le pregunté a esta persona, ¿de dónde vienes tú? Ah, vivo desde Wisconsin. ¿Y qué vas a hacer? Voy a la Patagonia. Ay, qué genial, súper entretenido. ¿Cuál es tu nombre? Sundance. El sol bailable. Yo dije inmediatamente, ¿qué? No debe tener género. Y después comenzamos, teníamos 8 horas de viaje, ahí comenzó a contarme toda su vida, todos sus traumas a partir de la poca aceptación de género que tiene y que ha tenido fuera de los Estados Unidos, que yo dije, qué loco que yo haya utilizado esto y que uso en las clases siempre, de no asumir el género con una persona que conocí en el avión. Porque si yo le hubiera dicho, ay, te ves tan linda, porque tenía el pelo largo, te ves tan linda, imagínate ese rechazo tan feo. Es como que te digan, ay, te ves tan gorda, es tan feo. Así lo sienten ellos también, o ellas, o personas. Así, perfecto. Perfecto, no, súper bien ese punto. Y pensaba ahora último, otra variable que puede ser muy enriquecedora porque también está, llamémosle de moda, pero es como una urgencia. ¿Cuál es el medio ambiente y la naturaleza? Chile desde hace algunos años también uno puede observar que está tomando conciencia, me refiero como país, no como Estado, como gente común, digamos, y fuera de la burbuja universitaria, está tomando más conciencia, está surgiendo una cultura del reciclaje, una conciencia sobre el agua, incluso las contingencias políticas. Recuerdo el año pasado a propósito del proyecto Nueva Constitución, el tema del agua era un tema muy candente, pero debemos reconocer que esta conciencia medioambiental es algo bien reciente en Chile, más allá de que el desastre en el planeta viene a ser, digamos. En Estados Unidos, a nivel del aula y de la cotidianeidad, ¿tú sientes que hay más conciencia, menos conciencia? Los estudiantes escolares, me refiero, están más preocupados, ves cierta como tensión sobre el tema o no la ves, en fin. Creo que hay más recursos, más sistemas organizados, pero menos conciencia.
Yo he compartido en mis historias, yo voy al supermercado o me llega una caja de Amazon con algún producto y son cajas y bolsas que yo boto todas las semanas. No tienen ninguna conciencia en cuanto al efecto que lo que yo compro o lo que yo hago tiene sus consecuencias en nuestro planeta. Allá todo lo compran y si no les gusta lo botan y se compran una cosa nueva. Todo lo botan a la basura. Si hay un sistema de reciclaje, todas las casas reciclamos plástico, el papel, el vidrio y la basura. Pero, por ejemplo, algo que me llama la atención es que allá ningún baño va a tener un basurero. Todo se echa al inodoro. Entonces, cuando yo comencé a vivir allá, dije, ¿cómo voy a botar el papel adentro del inodoro? Va a llegar a algún lugar. Y yo lo hablaba ya con la gente, con mis amigos, me decían, no, ese papel se desintegra. Y digo, ya, bueno, funciona. O si no, uno va a una fiesta, por ejemplo, de trabajo, a una reunión, todos los vasos son plásticos, todos los platos son plásticos, cualquier cosa que tú veas es plástico y se bota a la basura, manteles, decoración, todo es plástico. Entonces, súper normal que cualquier evento que signifique personas tengan un montón de papeles, como si esta jornada hubiera ocurrido en Estados Unidos, ustedes todos tendrían un montón de hojas, casi como el libro con toda la información, y la gente sale y más allá lo bota a la basura. Entonces, no hay como una práctica o una conciencia ecológica. Hay un sistema de reciclaje, sí, pero ese reciclaje yo creo que se creó porque es ridículo la cantidad de basura que tienen y no les importa absolutamente nada. Porque a veces yo hablo y digo, si voy a comprar pan, no necesito que el pan venga en una caja, que la caja venga en una bolsa de plástico y que la bolsa de plástico venga dentro de una bolsita de cartón café. Pero para ellos todo es estética. La ropa es súper barata. La ropa, uno va a los basureros, está lleno de ropa. Por eso yo soy la ratona, porque yo siempre voy a los basureros a recoger cosas. Ustedes me han visto en las historias, yo voy a recoger muebles, voy a recoger lo que haya en la calle. Porque yo no entiendo cómo pueden botar toda la basura. Y no importa. Yo digo, pero no quieras ahorrar esos 10.000 pesos y venderlos. No, mucho trabajo. Todo es mucho trabajo. Si requiere 5 minutos, no me sirve para la basura. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muchísimo más lejos y avanzados en comparación a ellos. Sí. Qué bueno. Sí. Uno. No, yo creo que un poco potenciando el diálogo, desde hace algunos años cuando se aprobó la ley de los plásticos, que si no me equivoco fue en el gobierno de Piñera. Parece que sí, porque yo cuando me fui como que había algo. Reconozcámoslo. A nivel de barrios, por ejemplo, se empezó a notar, yo vivo en un barrio muy popular, muchos lo saben, el barrio Yungay, antes que llegara Boric, el presidente, digo ahí. Y recuerdo que en los negocios empezaron a poner afiches, no se van a pasar bolsa, en fin, y prácticamente en unos meses se instaló. Y hoy, entre eso, sí, porque fue antes del estallido, creo, como el 2017 o 2019 quizás, empezamos muchos a desarrollar el hábito de llevar una bolsa para los productos del supermercado, en los kiosquitos ya no te dan bolsa, más culturas internas en la familia. Yo tengo mucha gente conocida que con la basura, además de lo que tú acabas de decir, tiene la sección orgánica, con estos bichitos que ahora se me va el compost, claro. Y de hecho en el barrio hay varios sectores, en fin, así que creo que obviamente todavía nos falta mucho, pero no deja de ser bonito saber que estamos un pasito adelante en medio de tanta catástrofe, digamos, o cosas que no hacemos tan bien. Y para cerrar, digamos, esta parte del diálogo entre las dos principales, y así le damos tiempo a los demás que integren sus preguntas y comentarios que seguramente nos van a enriquecer, en estos desafíos del siglo XXI, ¿consideras que hay tal vez algunas recomendaciones, pueden ser tecnológicas o prácticas
de cómo se debe enfrentar el enseñar en el siglo XXI. Además de lo que dijiste, que me parece muy razonable y muy aconsejable, esto de aprender a gestionar el chat GPT. Pero independiente de eso, ¿hay algún otro de índole tecnológico que tú consideres relevante integrarlo? O que no sea tecnológico, sino humano, en fin, en la enseñanza del siglo XXI. Cualquier herramienta que pueda aportar a nuestros estudiantes para el futuro. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que muchas escuelas y muchos profesionales no utilizaban Google Drive o todas las herramientas de Outlook o Microsoft antes de la pandemia. Yo decía, ¿cómo trabajaban entonces? Planificaban en un cuaderno de papel, literal, y usan el mismo cuaderno el próximo año, y si se les moja, y si se les pierde. Yo pensé, lo mismo para los estudiantes, todavía los niños están haciendo la cartulina, de verdad, eso no lo van a usar en el futuro. Entonces hay que incorporar tecnologías que les sirvan para el trabajo. A mí nunca me enseñaron a escribir un buen correo electrónico, yo no tenía idea de cómo hacer eso. Y eso es algo que nosotros en la clase de lenguaje enseñamos a nuestros estudiantes. ¿Cómo hacer un correo electrónico formal? Enseñamos también a nivel transversal a que tienen que tener siempre todas sus herramientas y todos sus materiales guardados en una nube. Cualquier nube, pero todo tiene que ser organizado. Nosotros al principio de año, todos los profesores en todas las asignaturas, la segunda hora de clase, enseñamos a cómo organizar sus carpetas dentro de una nube. Y lo hacemos literalmente. Ok, ahora vas a hacer una carpeta por cada clase. Vas a hacer carpetas para 6 unidades por cada clase. Cada carpeta va a tener actividades, evaluaciones, ensayos. Entonces, esas cosas a nosotros nunca nos han enseñado. Lo hemos tenido que aprender en la medida que vamos creciendo profesionalmente, y recién con 30 años sabemos cómo utilizar Google Drive. Cuando Google Drive fue creado hace como 50 años atrás, no tanto, pero 20 años atrás, más o menos fue creado. Enseñamos también a qué foto de perfil deberían utilizar en sus correos electrónicos, que se vea profesional, que se vea bien. Enseñamos cuáles son los horarios apropiados para comunicarse por un medio de comunicación digital. Tú no puedes mandar un correo a las 4 de la mañana, porque tú no sabes si la otra persona tiene las notificaciones activadas, lo vas a despertar, eso es una falta de respeto. Si el horario de trabajo es hasta las 9, 6 de la noche, no estés mandando a las 12 de la noche solamente para demostrar que trabajas más. No, eso es una falta de respeto también. Entonces, enseñamos normas básicas sobre el uso de la tecnología y el uso de herramientas digitales. Nosotros nunca aprendimos a utilizar softwares básicos. Por ejemplo, la persona que sabe utilizar súper bien Excel, por lo general, es una persona que administra una empresa o que está encargada de análisis de datos. Pero un software como Excel es tan útil que todos deberíamos utilizarlo a partir de la enseñanza media, porque eso te resuelve tantas horas en el futuro. Entonces, pensemos en nuestros estudiantes y pensemos en la vida que nosotros llevamos ahora como adultos. ¿Qué nos hubiera gustado haber aprendido con anticipación para después tener una buena vida en el futuro? Nosotros utilizamos mucho Apple y Google y lo enseñamos desde lo básico, recibimos entrenamiento de esas compañías y se lo enseñamos a nuestros estudiantes también. ¿Cómo utilizar eficientemente el iPad? ¿Cómo saber elegir un buen computador para que sirva para tu trabajo? No para que sea por un año solamente, usarlo como una herramienta de trabajo. ¿Cuántas horas al día es lo apropiado estar frente a tu celular o estar trabajando en tu computador? ¿Realmente estás haciendo un trabajo eficiente o simplemente estás perdiendo el tiempo y disfrutando y viendo videos? Entonces, ese tipo de cosas como de ética digital es la base de nuestra educación, y luego ya comenzamos a utilizar muchas herramientas digitales, que es lo que hemos compartido con Pau, que es como Quizlet, Kahoot que ya pasó de moda por si acaso, tienen que actualizarse. Ahora la onda es Gimkit, que yo también lo he enseñado en mis redes sociales, súper entretenido. Booklet, por ejemplo, muy entretenido también. Y por supuesto Google Classroom, que Google Classroom igual es muy básico, ya como que la gente no lo está utilizando. Estamos utilizando Schoology, que es el nuevo software
educativo para que los estudiantes puedan subir materiales, comunicarnos con la familia y nosotros como docentes también dejar todos los materiales para que ellos tengan acceso. Entonces, no hay como una herramienta mágica, sino que cada docente, según su conocimiento, según sus habilidades, tiene que decidir qué podemos utilizar en nuestra clase para que nuestros estudiantes tengan mayor tecnología. Pero ahora con la inteligencia artificial, tienen que usar inteligencia artificial en sus salas. La inteligencia artificial está haciendo absolutamente todo, y hay para cada cosa. Si soy profesora de arte y estoy enseñando fotografía, comencemos a utilizar inteligencia artificial con la manipulación de fotografías. Súper fácil, uno le da instrucciones, quiero que saques todo lo que está en el fondo de esta persona, quiero que cambies el cielo, que sea rosado, etc. Enseñarles a utilizar la inteligencia artificial porque no se va a ir y va a crecer. Y los puestos hoy en día más pagados en Silicon Valley a las personas que están entrando en estos proyectos son personas que saben manejar la inteligencia artificial. Y como nunca antes se había utilizado, lo que hacen hoy las personas es sacar un curso de 3-6 meses en Google o con ChatGPT para aprender sobre inteligencia artificial y hoy están ganando más de 5 millones al mes porque hicieron un curso y tienen un poquitito más de conocimiento en comparación a otras personas. La inteligencia artificial ya está llegando a Chile. Estos cursos son completamente gratis por Adobe, por Google, por Apple. Cualquier compañía que tenga mucho desarrollo tecnológico están ofreciendo estos cursos porque esta va a ser la carrera más demandada del futuro y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Ok, entonces damos paso a preguntas. ¿Sí? ¿Tú tienes de los papelitos? No, no las he recogido, pero Pero me voy a dirigir directamente ¿no? sí, sí, se te Preguntas. ¿Quién Ahí tiene preguntas? yo vi unos movimientos de papelito. Bueno, vamos a partir. ¿Viste? Si lo el papelito era... ¿La recojo mejor? Ah, ¿tú quieres? ¿Sí? ¿Tu nombre, por favor? Evelyn. Evelyn, va a ser directamente una pregunta. No la escribí. Mi pregunta, más que todo, tiene relación con esta educación del siglo XXI, ¿verdad? Yo he visto tus Instagram, tus videos. Me llama mucho la atención las clases que hacen tan creativas, siempre hay movimiento con los alumnos. Y hay un aprendizaje desde esa perspectiva, desde ese, no es un copien de la pizarra, no es un escriban, visto, no. Entonces, claro, a lo mejor ellos tampoco tienen cuaderno porque ocupan los iPads, ¿sí? Pero me llama la atención y mi pregunta va en relación a los apoderados. En lo personal trabajo en una escuela privada, donde los apoderados están muy atentos a lo que se hizo en la hora de clase. Entonces, de repente se alarman un poco si en el cuaderno no hay materia. ¿Y qué hizo entonces la profesora toda la hora? Entonces, quería preguntarte en relación a eso, en la hora de clase, ¿cómo tú le respondes tal vez a los apoderados? Bueno, la ventaja también tuya que he visto que allá tú tienes un día específico para responder las preguntas de los apoderados en un periodo de 10 minutos. ¿Puedo Sí, hacerlo? reunión de apoderados son 10 minutos por cada familia. Por cada familia. Entonces, tampoco es como tan recurrente que a lo mejor acá nos mandan un correo a cada rato, todos los días, preguntando o pidiendo entrevista y otra entrevista y otra entrevista. Me pasa. Entonces es muy agobiante en ese sentido. Sí. Te quería preguntar por ese lado, por el lado de los apoderados respecto a tus clases, a cómo la manejas. Que los niños van a llegar a la casa diciendo, hoy día jugamos esto, hoy día miramos este video, hoy día escuchamos esto, y se preguntan, ¿qué hicieron en la clase? Hoy día estuvimos jugando con Legos, por ejemplo. Pero allá creo que ya está instruido en las familias que nosotros utilizamos el aprendizaje basado en proyectos, utilizamos el juego como metodología de aprendizaje y las dinámicas, el trabajo colaborativo, todos los días. Y esas familias crecieron en el mismo sistema también. Este es un sistema antiguo para Estados Unidos. Sí, ellos saben que esa canción, que ese juego, el luche en el piso que están haciendo en la clase de matemática, por ejemplo. Entonces no van a cuestionar, y cuando cuestionan, nosotros diariamente tenemos que tener el computador frente a nosotros, y ustedes ven que tengo como un carrito negro que voy moviendo por la sala.
tengo mi computador, lo abro a las 7 de la mañana y no lo cierro jamás hasta que me voy. Entonces, mientras estoy enseñando, yo siempre, en una escuela pública, las familias actúan como si fuera la escuela más privada y es un servicio. Y mandan correos todo el tiempo, de lo que sea. Oye, mi estudiante le fue mal aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué no hiciste? Entonces yo tengo que dar las explicaciones. Tengo para eso un registro de absolutamente todo lo que hago. Yo no doy tareas en mi clase, pero sí llevo un registro de las actividades que hago dentro de la clase. Y por supuesto, como en todas las escuelas, hay estudiantes que trabajan y estudiantes que no trabajan. Entonces, cuando la familia llega, a mi hijo o a mi hija le fue mal, ¿qué pasó? ¿Por qué no le enseñaste? Porque me culpa. Tú no lo hiciste. No es que los niños son ángeles aquí siempre. Yo le digo, este estudiante no ha hecho 12 de las actividades y yo te he mandado 5 correos ya para informarte que tu hijo no está haciendo nada en mi clase. Esa comunicación siempre va previa a que ocurra una situación. Entonces, si yo veo que ya van 2 días que este estudiante está durmiendo al final de la sala, el primer día se la perdono, le digo, ¿qué pasó, Juan Carlos? Lo que pasa es que anoche me quedé en el teléfono hasta las 3 de la mañana. Yo siempre les digo, quiero que hables con tu familia y que les digas que estuviste durmiendo durante toda mi clase, porque mañana yo les voy a mandar un correo, pero tú necesitas comunicar primero lo que pasó. Entonces al día siguiente yo les mando correo. Los correos electrónicos para mí son la evidencia de absolutamente todo y me quito toda la responsabilidad de encima. Si veo que ya van 3 días que mi estudiante no viene, es mi responsabilidad mandar correo electrónico. Tengo 180 estudiantes y es algo que me quita un montón de horas diarias y por eso siempre estoy ahí enviando correos. Más o menos ya los tengo memorizados. El niño que se porta mal, el estudiante que no viene, ya sé. O si no, lo que estoy haciendo este último año, copio y pego el mismo correo, le cambio el nombre. Nada más. Entonces uno facilitando también. O utilizamos un montón de ChatGPT para escribir correos a la familia cuando son más específicos. Tengo un niño flojo que no vino, bla, 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 bla. Y ChatGPT me da un correo listo. Entonces yo lo copio y lo pego, ¿no? Por eso digo, tenemos que utilizarlo, hay que utilizarlo. Entonces, antes de que ocurra una situación, o que yo sé que el niño le va a ir mal en la prueba porque no ha hecho cosas, yo ya le he mandado varios correos a la familia. Entonces ellos ya saben. Así que después si le va mal, van a decir, la profe me dijo que le iba a ir mal. Y ofrecer soluciones para todo. No vino, me encantaría poder reunirme con Romina el día viernes a las 3 de la tarde por 30 minutos para resumirle lo que hicimos durante la semana. Si Romina no viene, no es mi responsabilidad. Yo le ofrecí la actividad. Entonces eso, correo electrónico, evidencia de todo. Agrego un elemento, porque yo sé que en Chile esto desde la pandemia creció, y algo te dije así de pasillo, es los grupos de WhatsApp. Yo personalmente, como académica universitaria, soy completamente hostil a los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Para que se entienda, y probablemente Sandra lo comparte, porque creo que el teléfono ya es el único espacio que queda privado, entendiéndose que por privacidad no estamos hablando de cosas muy graves. A veces pueden ser cosas sencillas que te transmiten una preocupación familiar o algo gracioso que hizo tu sobrino, en fin. Entonces, llenarlo de trabajo a mí me parece muy poco inteligente. Y durante la pandemia ocurrió que en muchos lugares a nivel universitario pasó también, se promovieron. Yo dije, no, por ningún motivo y hasta ahora no cedo. Si bien soy muy tecnológica, porque dije, no, los registros están en el correo, y si a lo mejor necesitan algo, bueno, también está el Instagram y pueden encontrar por ahí. Pero que el teléfono sea compartido fue reacia. No sé qué pasa esto en Estados Unidos. Sí, no, creo que cuando son escuelas de alto nivel de vulnerabilidad o medio nivel de vulnerabilidad, las familias no saben usar el correo electrónico, no tienen un computador disponible para poder comunicarse directamente con los docentes. Así que en ese caso, si es el único medio de comunicación efectivo que tengan, es aceptable, pero es algo que a mí no me gustaría hacer tampoco porque a veces sobrepasan los límites. Hablan de sus situaciones familiares que no tienen relación con lo que necesitamos saber sobre nuestro estudiante o piden cosas que no tienen nada que ver con nuestra responsabilidad docente o hablan a cualquier momento o a veces llaman. Sí. Esto, a veces a mí me llaman por Instagram, por videollamada de Instagram a las 4 de la mañana y son profesionales, son docentes que están trabajando o están haciendo su evaluación docente y me llaman, literal, para hacerme una pregunta de ay, ¿cómo hago el cierre de esta clase? Y me comienzan a contar todo. La primera vez contesté porque yo dije, debe ser una emergencia, ¿cómo van a estar llamando por teléfono? Pero después ya noté que
Tú no puedes estar disponible. Tu trabajo, por muy lindo que sea, por mucho que te guste trabajar, se acaba a la hora de trabajo. Lo que pase después no es tu responsabilidad. Entonces, cuando está determinado por administración y ya es un acuerdo entre docentes y apoderados, está bien. Pero si es algo que puedes evitar, evítalo. Mientras menos invasivo en tu vida personal sea tu trabajo, más años vas a durar en ese trabajo y más lo vas a disfrutar. En mi caso, me costó 5 años. Nunca dejé de leer el correo electrónico después de las 6 de la tarde y lo leía. Y a veces llegaban estos colegas que trabajaban y me llegaban las notificaciones a las 11 de la noche y yo me sentía culpable porque yo estaba viendo las Kardashian en la tele y ellos seguían trabajando y me llegaban los correos y decía, Dios mío, así que ahora bloqueo todo. WhatsApp lo tengo bloqueado, todo. Entonces, si realmente tengo tiempo y quiero mirar mis cosas, tengo que ir a la aplicación y es una decisión consciente. Pero ojalá que la comunicación sea 100% por correo electrónico y que las familias no se acostumbren a que tú estás disponible los fines de semana y después de las 6 de la tarde. Ok. Sí. Sí. A ver, no va a haber tiempo, voy a tratar un poco de sintetizar las preguntas. A ver, hay una pregunta de Pilar, que dice, Pilar, ¿dónde está Pilar por ahí? Ahí está Pilar. Un poco, bueno, plantea dos preguntas en relación al currículum educativo, el currículum chileno, el currículum nacional de Chile. Dice ella, pensando en que no cumple o con los requerimientos del siglo XXI, ¿cómo se podría, digamos, adaptar ese currículum o qué tendría que cambiar en ese currículum para adaptarse, digamos, y cumplir con la necesidad del siglo XXI? Y, y eso, por ahí hay una pregunta que hablas, dice que durante la pandemia el currículum chileno es también el principal culpable de la deserción escolar en Chile. Sí, es una hipótesis en un fondo. Es como una responsabilidad Una- de año de pandemia, culpable de la situación escolar y del alto Características, sí. y de lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, con el alto grado de criminalidad que hay entre los jóvenes chilenos. ¿Será que el currículo que estamos nosotros trabajando es demasiado abultado, no cumple con los requerimientos, aburre a los niños, los saca del sistema? O sea, Muy rígido también. Sí. Muy rígido. Y los dos sistemas son iguales porque el Ministerio de Educación acá y en Estados Unidos plantea un currículum para cada asignatura. El problema es que a nosotros en la universidad no nos enseñaron que el currículum es una sugerencia de trabajo. No es algo que tenemos que seguir al pie de la letra. Lo mismo para nosotros allá. Recibimos ese currículum, lo revisamos, pero si no nos gusta, nosotros podemos crear nuestro currículum completamente de forma independiente. La mitad de las cosas que propone el gobierno, yo no lo utilizo en mi clase, porque ese libro que me recomendaron, a mí no me gusta como profesora, así que a mí no me gusta, yo no lo voy a disfrutar enseñando. Lo mismo pasa acá. El currículum no es algo que tú quieres o necesitas seguir al pie de la letra, son recomendaciones. Por supuesto que sí tenemos que alcanzar esas habilidades. Ese es nuestro trabajo, desarrollar esas habilidades. Y ellos nos recomiendan temáticas por unidad y nos recomiendan contenidos y recursos, pero no tenemos que seguirlos al pie de la letra. Nosotros no sabemos cómo construir un currículo diseñado para nuestra propia clase. No sabemos manipularlo, no sabemos elegir o filtrar qué nos sirve y qué no nos sirve. Nosotros pensamos que lo que aparece en el libro tenemos que copiarlo tal cual. Y por eso sigue esto del agobio laboral, porque pensamos que tenemos que cubrirlo todo. No hay que cubrirlo todo. Esto de flexibilizar el aula y de hacer que el currículo filtre y dejar solamente lo que realmente va a funcionar, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y sí, el currículum que nosotros enseñamos es causa de deserción escolar, porque es aburrido a veces. A mí en la enseñanza media me enseñaba, yo soy profesora de literatura, tengo 2 maestrías en literatura, nunca me ha podido gustar El Quijote de la Mancha, y lo he intentado, desde la básica, la media, la universidad, porque me da culpa, porque más encima soy hispanohablante, entonces la gente en el extranjero me pregunta, El Quijote de la Mancha, nunca lo he podido leer, me leí el resumen, así sobreviví en la universidad, leí el resumen y copié todo lo que estaba en internet, pero no es algo que yo tampoco voy a enseñar, yo siempre lo elimino. Lo mismo
con 100 años de soledad. Yo amo al autor y yo enseño Crónica de una muerte anunciada, pero jamás he podido enseñar 100 años de soledad porque cada vez que lo he tratado de leer me quedo dormida. Entonces yo digo, si mis niños leen esto, más encima en su segunda lengua, van a dormir más todavía. Yo sé que es un libro súper valioso y yo les enseño, es parte de nuestro canon literario y es lo más importante que hay, pero perdóname, yo no tengo la paciencia, no puedo hacer esto. Entonces, nosotros sí podemos manipular el currículum, pero jefa de UTP y persona encargada del currículum de nuestra escuela no entienden esto, no saben que esto es flexible y no saben que nosotros somos dueños de nuestra clase. Entonces, a nivel administrativo no podemos hacer nada, tenemos que copiar y pegarlo solamente. Gracias. Perdón. Otra pregunta, Camila Pérez Bernardita, creo que con ustedes dos, sí. Las preguntas de ella dice, ¿cómo enfrentar un sistema que siempre está juzgando y cuestionando tu expertise? Dice, ¿cómo manejar la frustración a partir de esta situación? Y dice, ¿qué puede tomar el sistema estadounidense del sistema chileno? O sea, que son dos preguntas. Yo creo que esa pregunta relacionada con juzgando y cuestionando la expertise, un poco cómo superar la desconfianza. Sí. ¿No? En la escuela donde ustedes están trabajando, si tienen esta problemática, lamentablemente no va a cambiar, va a seguir tal cual. La esperanza es que sí existen, sobre todo, establecimientos particulares y privados que están basados en sistemas de aprendizaje completamente diferentes y externos al sistema chileno que sí tienen confianza en sus docentes. Yo me he encontrado con colegios particulares donde los profesores me dicen, amo mi trabajo, no tengo que planificar. Pero la mayoría de escuelas chilenas sí tienen que hacer sus planificaciones, que les revisen y que les aprueben la planificación con la firma y el timbre de la persona de la escuela. Hay otros colegios que no son así. Entonces, ¿va a cambiar en tu escuela? Yo creo que no va a cambiar, porque ha sido mi experiencia, mis colegas que han seguido trabajando en la escuela, en el liceo donde yo trabajaba, todo sigue igual. Los mismos jefes siguen siendo los mismos jefes, y si no hay caras nuevas desde el liderazgo, las cosas van a seguir igual. Pero sí hay muchos establecimientos educacionales en Chile que ya no utilizan el sistema tradicional para nada y capacitan a sus profes y confían en ellos y les pagan conferencias, a veces van al extranjero. Entonces hay un mundo rico que está escondido, pero existe. El que quiero complementar con la evaluación docente, las dos no van a hablar este año. Sí. Estos sistemas que desde parte desde arriba. Oh, absolutamente. Que te va diciendo como, queremos saber qué tanto sabes. Yo no sé si ustedes lo vieron en mi red, pero yo tuve una discusión con el ministro de Educación en su post, sí. Y mi comentario tuvo más likes que el post del ministro de Educación. Es un sistema que está mal desde arriba y lamentablemente no va a cambiar, porque el sistema educacional chileno está diseñado a nivel tradicional. Habla del aprendizaje centrado en estudiantes. ¿Qué es el aprendizaje centrado en estudiantes? Que los estudiantes aprendan a cómo elegir cuál es la mejor evaluación para que demuestren su conocimiento. Eso se ve en la escuela pública. Jamás. Pero todo el mundo dice, utilizo aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál es el proyecto? Tuvieron que hacer una maqueta. Es un aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos es un problema que tienen que resolver como equipo. No hay materiales. Los proyectos no son materiales, no son cosas de manos. Es pensamiento práctico. Entonces, si desde arriba, si piensas que cuando nosotros comenzamos con la pandemia, el Ministerio de Educación presentó unas clases gratis para que los profes aprendieran a hacer clases online. Era una mujer, no sé cómo se llamará, pero ya de presencia me caía mal. Y ella hablaba por 3 horas. Tienen que utilizar Google Classroom y tienen que hacer la evaluación con esto. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Se llenaba la boca con la educación positiva y el aprendizaje significativo. ¿No? Que estás utilizando el sistema tradicional simplemente con este taller que estás dictando. Entonces, han estudiado mucho, son personas que tienen doctorado, que se la han viajado por el mundo, pero que no saben cómo aplicar eso en el mundo real. Entonces, si a partir de nuestros líderes no hay un cambio, no hay nada que nosotros podamos decir, lamentablemente. Gracias, Roger. Ay, atrás hay una manita. Sí, que concuerdo totalmente contigo. Creo, de hecho, que
seguimos como relacionando charla con posibles cambios. Como dices tú, eso no ocurre. No, yo creo que hoy día sería súper gratificante que tú nos dieras más herramientas. Creo que principalmente Para protestar. Yo era una protestante en la universidad, soy feminista. Te amo. años, supuestamente ya me he echado porque se me acabó mi cuero, pero pues, lamentablemente fui contra un sistema que me tocó así igual que tú, en el sentido de que no lo puedo cambiar, está todo en contra, Sí. y lo único que puedo hacer es entregar mi vocación a mis estudiantes y llenarme con eso, ser feliz cada día con entrar al aula y saber que estamos dejando todo porque se desarrollan diferentes habilidades y no como dices tú, que haya una estructura de un sistema que finalmente ya caducó. No, no está para Y nada. se puede cambiar porque la gente dice, es que no tenemos los recursos, no es los recursos, es la ideología. ¿Cómo entiendo yo el aprendizaje en la educación? Y por eso mi misión en este mundo educativo es transmitir que se puede. Lo único que necesitamos es tener la energía y aprender a cómo realizarlo, porque yo trabajo en una escuela pública, 100% pública, y mis estudiantes tienen los mejores resultados de todo el estado. Somos la escuela número 1 de Minnesota, y una de las mejores 20 escuelas de todo el país. Es pública. Acá estoy con mi colega, trabajamos juntas dentro del aula y nos pasa que destinamos tiempo, destinamos nuestros recursos que no son pagados, no son proporcionados por el establecimiento y después te das cuenta que finalmente también avanzas sola. No puedes, y te desgasta, y te desmotiva, y al final te lleva a salir del aula. No vale la pena. En ese sentido, aunque tú lo hagas todo, aunque gastes todos los millones, inviertas todo tu tiempo libre, no vale la pena, porque vas a estar remando sola. Tristemente. Por eso yo creo que hoy día lo más fructífero de tu convocatoria sería como enseñarnos más herramientas tecnológicas para educar y más. Cómo llevarlo al mundo real. Sí. Porque hay tantos libros, y eso es algo que yo siempre he dicho en mis redes sociales, hay tanta gente que hace conferencias y que habla de lo hermoso de la pedagogía y cómo funciona el cerebro. Ya, pero enséñame. ¿Cómo hago eso en la sala? Realmente, cuando hay dos niños peleando ahí atrás, ¿cómo lo hago? Utilizando un buen sistema cognitivo y de resolución de problemática. Sí. Entonces, sí, nos falta eso, llevar la teoría al mundo real. Ya, vamos por otra pregunta. A ver, en honor al tiempo me voy a acercar a las personas que hicieron las preguntas, porque alguien te han hecho 2, 3 preguntas, entonces ojalá que voy a ver que se centren en una sola pregunta, ya, para no extendernos mucho. Marco Fernández, Marco, por favor, porque hay como 2 preguntas. Ya, la duda que te queda, la duda. Sí, no, hola, muy buenas. Si hay allá en la escuela, en su país, hay un departamento de inclusión, como equivalente al PIE, por así decirlo, ¿cómo se coordina con los... hay como Fantástico. Me encantaría enseñarles, porque esto me apasiona, el tema de la inclusión me encanta y no es algo de lo que hablo mucho porque realmente no tengo las certificaciones académicas o grados académicos para hablar, pero es algo que me encanta. ¿Por qué? Porque el PIE no es la persona o el grupo 100% responsable de la inclusión en nuestra sala. Nosotros aprendemos a cómo incorporar la inclusión en la sala. Si yo tengo un estudiante con Asperger, si tengo un estudiante con TEA, tengo un estudiante con cualquier tipo de diagnóstico, a nosotros nos enseñan a cómo poder hacer que la inclusión exista en nuestra sala de clase. Tenemos un sistema que se llama PAGO 504, que viene desde el gobierno de Minnesota, porque allá cada estado es como su propio país, más o menos, que tiene una lista infinita de acomodaciones curriculares y dentro del aula que tenemos que realizar cada diagnóstico. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de hablar con los psicólogos o los doctores de cada estudiante y decirle, mira, este estudiante parece que tiene un diagnóstico relacionado con el lenguaje. Yo soy su profesora de lenguaje. ¿Me puede decir, por favor, cuál es
son las acomodaciones que yo puedo hacer en mi sala para que mi estudiante tenga una buena experiencia. Entonces nosotros antes de comenzar a trabajar en septiembre, en agosto, tomamos 2 semanas para aprender de los 180 estudiantes que tenemos en la sala. Y marcamos a todos los estudiantes que tengan un diagnóstico o estudiantes que tengan depresión, ansiedad o que hayan vivido el fallecimiento de algún familiar. Los marcamos y tenemos que hacer entrevista con la familia. Tengo una estudiante con TEA, voy a llamar a la familia a la casa y le digo, hola, yo soy Jayen, voy a ser la profesora este año de Joaquín. Sé que tiene este diagnóstico. ¿Me podrías decir, por favor, qué acomodaciones han hecho sus docentes en los años anteriores para yo poder replicarlo en la clase? Y quiero que me digas también si hay algo nuevo que yo puedo utilizar en mi clase. Entonces, cuando el estudiante llega a mi sala al principio del año, el primer día, yo ya sé inmediatamente lo que necesito hacer con ese estudiante. Sé que jamás se puede sentar al lado derecho, por ejemplo, o cerca de la pizarra porque la luz le incomoda. Sé que no puedo utilizar nunca en mis diapositivas el color azul, que no ve el color azul. Entonces, este tipo de acomodaciones yo lo hago desde el día 1, así que no hay sorpresas ni no hay situaciones incómodas desde el principio del año. Gracias. Catherine, Hola, una pregunta más. Hola, Karen. la voy a leer literal. Dice, desde tu experiencia y sobre lo que contaste respecto del acoso sexual vivido, ¿qué aprendizajes y prácticas pedagógicas aconsejarías a un profesor o profesora para que trabaje el tema de la violencia sexual dentro de los sistemas educativos? Enseñar que siempre tenemos que denunciar. Inmediatamente, al principio es difícil leer una situación de abuso o de acoso porque pensamos que quizá yo estoy leyéndolo mal, quizá yo le estoy poniendo color, quizá es un error, un accidente nomás. Pero ya cuando pasa 2, 3, 4, 5 veces y me está incomodando, cada vez que hay una situación que te haga sentir incómoda o incómodo, que tu cuerpo como que se te paren los pelitos o que te ponga nervioso, se ponga más caliente y el corazón comienza a palpitar, nuestro cuerpo nos está diciendo, aquí hay una emergencia, tú no estás bien, tienes que defenderte. Entonces, cuando sintamos esas señales que ya son recurrentes, hay que denunciar. Y yo sé que nos da miedo. ¿Por qué? Porque si nosotros denunciamos, vamos a perder nuestro trabajo muchas veces, porque no nos creen o porque no tenemos evidencia. Hay veces que es imposible recolectar evidencia cuando estamos hablando de violencia laboral o violencia psicológica, por ejemplo. No hay evidencia. Pero también buscar apoyo profesional. Psicóloga. Yo fui durante ese tiempo a la psicóloga de la escuela porque tampoco podía pagarlo. Y mi psicóloga sabía todos estos secretos. Y ella me dijo, tienes que decirle a la directora, no te puedes quedar callada. Entonces, saber que aunque veamos todo mal, aunque pensemos que no vamos a tener trabajo, no vamos a tener ese sueldo que recibimos, nuestra salud mental está sobre cada experiencia que puede significar dinero, porque al final eso es lo que a veces nos limita, el dinero, no tener esa plata al final del mes. Denunciar, salir de ahí, nosotros a veces nos encerramos en una burbuja y pensamos, no existe mejor escuela que esta, ninguna escuela me va a pagar este sueldo, no voy a poder encontrar otro espacio como este. El mundo es tan grande que siempre va a haber un lugar para ti. Quizás no te va a llegar inmediatamente cuando comiences a buscar trabajo otra vez, va a llegar en el momento más oportuno. Tratar de ser optimista y tratar de ser positivo. Yo sé que es imposible cuando pasamos por una situación difícil, o en nuestras casas también, porque aparte de profesores somos seres humanos. Hay muchas cosas, traumas familiares, situaciones problemáticas con nuestras parejas, con hijos. Hay mucho que nosotros tenemos que llevar en nuestros hombros y que tenemos que olvidar y hacer desaparecer cuando estamos enseñando en la sala, porque en la sala nosotros somos profesores. No somos personas, no somos gente con problemas. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación así, enseñar que hay que denunciar y escuchar a las personas. Si nosotros notamos a un colega que comienza a cambiar de actitud, más que decir, ay, debe tener problemas en la casa, que no asumimos mejor que algo está pasando y asumir que quizás nosotros podemos ser los únicos que puedan tener oído para escuchar una situación y apoyar, aunque me lleve mal, aunque nunca hayamos tenido cercanía. Si yo veo que un colega dejó de venir, yo veo que un colega se ve detenido, acercarme y dar el tiempo y decir, ¿hay algo en lo que te puedo ayudar? ¿Estás bien? Cuando uno pasa por situaciones difíciles que te pregunten, ¿estás bien? Como que te rompe todos los esquemas. Que nadie nos pregunta si estamos bien o no estamos bien. Gracias.
Gracias. Bueno, Carlos, vamos a tratar de Patricia, está mal. Carlos. Patricia. Quedan 10 Misma la pregunta. Bueno, lo que yo un poquito más enseñando, sabemos que hay otras metodologías o herramientas que han sido tendencia y que son resultado de los contextos finalmente históricos y sociales y económicos que estamos viviendo. De repente yo me siento aprendiendo metodologías que ya, lo más probable es que en Estados Unidos ya como que sean obsoletas. Y me he quedado como la duda, ¿qué metodología o herramienta educativa actualmente está siendo tendencia en las escuelas norteamericanas? El uso de inteligencia artificial. Eso es lo que le está llevando hoy en día. A los profesores se les está dando capacitaciones para aprender a utilizar la inteligencia artificial y poder aplicarla en la clase y enseñarla a incorporarla dentro de sus currículum. ¿Qué esa es la otra? Recibimos el currículum, claro, hay que enseñar sobre la Edad Media. Ya, pero ¿para qué me va a servir ese conocimiento? ¿Cómo lo voy a utilizar? Yo sé que mucho, pero ¿cómo eso lo puedo aplicar para el futuro? Porque es conocimiento valioso. Entonces yo diría inteligencia artificial y el uso de softwares de análisis de datos. No me sé los nombres, pero muchos estudiantes en las clases de ciencia, mate, física, todo lo que tenga que ver con cosas de números, están utilizando softwares de análisis de datos, porque eso es lo que van a trabajar personas que están relacionadas con los números. Así que inteligencia artificial, análisis de datos, softwares de análisis de datos, eso, y con respecto a metodologías de enseñanza, educación positiva. Eso es lo último también. Aunque la educación positiva es algo antiguo, pero ahora tiene como otra mirada. ¿Cómo yo puedo hablar y comunicarme con mis estudiantes cuando yo sé que hay un estudiante en la sala que sufre de violencia intrafamiliar, por ejemplo? ¿Cómo yo manipulo mi currículum para no abrir una herida que pueda tener un estudiante que sufrió el suicidio de un padre, por ejemplo? Entonces, ¿cómo yo manejo el currículum y manejo el lenguaje y mis dinámicas de clase para que la educación sea 100% positiva y que nunca, nunca, nunca lleve al castigo o a la falta de... Cuando quitamos beneficio de los estudiantes, eso ya no es aceptable. Eso. Gracias. Gracias. ¿Puedes hacer una pregunta? Ya la respondí. Ya. Se repitió. Ya. Porque hacia adelante, esta es una consulta, pregunta, comentario. Dos más. Dos. Sí, cerrado. Porque ya se está haciendo un total. Hola, bueno, mi pregunta es concisa, pero entendiendo que tú ahora en tu retorno a Chile, igual has tenido harto contacto con el espacio académico y también tú has tenido mucho contacto con profesores de distintos contextos y realidades, ¿no es cierto? Cuando implementamos, ¿no es cierto?, la colega que el sistema chileno finalmente es reproductivo de una tradición y un conservadurismo lógico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los espacios universitarios en Chile también? Que son una referentes, ¿no es cierto?, formativos de la aplicación de las nuevas metodologías, con las que introducción de esas nuevas metodologías, ¿no es cierto? Y también los docentes que salimos de esos espacios académicos. Esa es una consulta reflexiva. Lo que yo he observado, y en mi experiencia como estudiante de grado y posgrado en Chile también, nuestros docentes que tienen a cargo las asignaturas de didáctica, de currículum o de evaluación, no se han actualizado. Son personas que han trabajado en el sistema universitario por mucho tiempo, que muchas veces nunca han pisado un aula real, aparte del aula de la universidad, que están trabajando y lidiando con adultos, no saben muy bien qué está pasando en otros sistemas. Por ejemplo, a nosotros en la universidad nos enseñaron a crear pruebas, evaluaciones, y las rúbricas, por ejemplo, tenían palabras, tenían logrado, no logrado, suficiente, insuficiente. Eso en Estados Unidos no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque esas palabras categorizan al estudiante. Y si yo veo como estudiante que mi evaluación fue un insuficiente, incluso cuando intenté lo máximo posible y de verdad me esforcé, yo dejo de creer en mí. Y no tengo
la misma conciencia con respecto a mí mismo. Entonces, esas consecuencias cognitivas y psicológicas que tiene una simple palabra en una rúbrica es algo que jamás se aceptaría en Estados Unidos. Por eso nosotros utilizamos el sistema de porcentaje, todo con números. Entonces, los estudiantes cuando ven su evaluación, ellos ven, tengo el 90% del aprendizaje logrado, o solamente logré el 10% del aprendizaje. Entonces, es como una dinámica más positiva, más entusiasta también con respecto a nuestra relación con estudiantes, pero los docentes no tienen todavía el conocimiento o cómo aplicar esta nueva metodología y enseñarla a futuros docentes. ¿Cómo yo resuelvo situaciones? Esto mismo que hemos estado hablando aquí. ¿Cómo yo puedo lidiar con un estudiante que es transgénero? ¿Cómo yo le enseño a sus compañeros a integrar? Porque esto es integración todavía, porque estamos en paños con respecto a la diversidad de género, la diversidad sexual. Nunca nos enseñaron eso. Yo no recuerdo que mi profe me haya dicho no tienes que utilizar el género. Pero allá nosotros, en las universidades de Estados Unidos, se enseña y se habla mucho de la inteligencia emocional y socioemocional. La gente es muy consciente de la salud mental de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo soy estudiante de doctorado y yo estoy pasando por un mal momento, y esto yo lo vi en mi esposo cuando él estaba haciendo su maestría. Me acuerdo que un día él estaba pasando por un mal momento y le envió un correo electrónico a su profesor, y pensemos, son profesores que han estudiado y que son como la imagen frívola, etcétera, y le dijo, profesor, ¿sabe qué? Estoy pasando por una situación familiar muy difícil y no me voy a poder presentar al certamen. Cuando él me dijo que estaba escribiendo ese correo, yo dije, jamás yo lo hubiera escrito un correo hacia un profesor de la universidad, olvídate. Me manda a la punta del cerro, jamás aceptaría que no venga a un certamen porque me siento emocionalmente mal. El profesor le respondió a los 5 o 7 minutos y le dijo, ningún problema, tómate todo el tiempo, podemos reunirnos la próxima semana para hablar de la evaluación y después tú tomas la evaluación. Entonces, con un profesor de 50 años tenga esta conciencia sobre la inteligencia emocional, es algo que nos falta, a partir de que también les falta a estos docentes sobre cómo se está evaluando hoy en día y cómo se está enseñando a enseñar hoy en día. ¿Cómo que les falta eso? Como que se quedaron en lo tradicional, siguen copiando lo que aparece en sus libros súper viejos. Piensen que en la pandemia recién fue un boom esto de enseña como un campeón. Jamás habían hablado aquí sobre el libro Enseña como un campeón. Y allá es literatura de primer año de pedagogía. Tus clases tienen que ser con el sistema metodológico de Enseña como un campeón. O sea, juego, humor, sonrisas. Esa es la base de la educación. Gracias. Gracias. Última pregunta. No, Se repitió. Me gustaría que nos dieras estrategias que se utilizan allá para la convivencia escolar, que es algo que hoy día nos afecta, principalmente en la escuela donde yo trabajo, la convivencia escolar está muy deteriorada y en mi caso no dan los espacios necesarios ni invierte en eso que hablas tú de educación emocional y lo que tiene que llevarse en relación a la convivencia escolar. Creo que la disciplina ha sido un problema desde que nosotros terminamos con la pandemia, porque nuestros estudiantes estuvieron en la casa solitos y más o menos retrocedieron en cuanto a cómo ser parte de una misma comunidad. Lo que nosotros hemos estado haciendo ha sido entrenar a los profes para que puedan resolver ciertas situaciones a partir del lenguaje. Nosotros creemos mucho en que la forma en cómo tú te comunicas con una persona va a ser cómo esa persona responderá a una cierta situación. Entonces, ¿cuáles son las palabras, por ejemplo, que necesitaríamos utilizar si hay una situación de bullying? O entrenamos a nuestros estudiantes, tenemos 3 semanas súper intensas al principio del año, donde les enseñamos estrategias para que ellos puedan denunciar una situación que han visto o que han escuchado, y les enseñamos a cómo actuar cuando ellos observen una situación también. Tenemos sistemas anónimos de denuncia, donde en los pasillos existe un código QR que los estudiantes pueden sacarle foto, y hay un formulario donde ellos pueden denunciar. Pero al principio del año les explicamos las consecuencias de hacer una denuncia falsa también, que tiene muchas consecuencias. No pueden ir a prom, no pueden ir a su graduación. Entonces, se puede ver como un castigo, pero estamos tratando de fomentar
la verdad, porque entre niños los niños mienten, no son ángeles, mienten, y si alguien les cae mal, quizás van a inventar cierta situación. Pero con este código QR, en los baños especialmente, porque cuando están con amigos y quieren hacer una denuncia, a veces les da miedo o que los van a molestar, en la puerta del baño está el código QR, así que ellos pueden hacerle clic y ahí van a escribir cuál es la situación, quiénes son las personas involucradas, qué ha visto o qué ha escuchado o qué consecuencias le ha traído a esa persona como individual la situación que vivenció. Eso es algo que estamos realizando también y al principio del año todos los docentes hablamos sobre estos acuerdos que son como las normas o las reglas de la clase. Para todas las clases son exactamente lo mismo en todos los niveles. Entonces, cuando algo ocurre, todos los grupos reaccionamos de la misma manera. Entonces, cuando ellos saben que algo va a ocurrir, saben también las consecuencias. Utilizamos todos el mismo lenguaje, todas las mismas consecuencias y los mismos acuerdos, todos a la par. Entonces, si hay un niño que está comiendo, todos los profes sabemos qué hay que hacer. Ningún profe toma la decisión individualmente. Estamos todos a la par y no es que vayan a acusarme al profesor de matemática, es que la profe hizo esto. Ese profesor de matemática va a decir, yo hubiera hecho lo mismo, porque es lo que tenemos que hacer. Entonces, como estamos todos en la misma línea, los niños no se pueden escapar, porque estamos todos respondiendo igual. Sí, gracias. Sí, por favor. Sí, bueno, no quiero extenderme más y bueno, solamente agradecer de sobremanera a Rayen por contarnos su experiencia y sobre todo por su generosidad y honestidad al relatarnos su experiencia. Y también agradecerles a ustedes, ¿ya? A todos los que, a todas y a todos los que vinieron a participar, a ser parte de este conversatorio y espero y creo que se han ido, digamos, con muchas ideas y, digamos, ya han disfrutado también de lo que nos ha contado y de las experiencias que nos ha relatado Rayen. Así que, bueno, un aplauso para ella y para ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Y